mandó una foto haciendo snow, pegando un salto ahí de 2 metros y cartas escritas. Claro, en aquella época no había internet, no había nada. Chus, tienes que probar esto, es una pasada. Y a partir de ahí empezamos a hacer snow. Le pusimos unas gomas y también como una cuerdita por detrás para que no se te mueva el pie y tal. Luego fuimos evolucionando con los planquis, le poníamos hasta clavitos para que no derrape. La primera vez que hicimos snowboard fue en el Monte de Verango, que nevó en el 83. Entonces ya dijimos, bueno, hay que llevarlo a Astún, el cacharro este. Y en Astún fliparon, no nos querían dejar subir. Decían que trineos no. Soy Xavi Sánchez y este es un espacio dedicado a observar, tomar conciencia de cómo vivimos y ver si existe otra forma, otra manera. Hoy estaremos con Chus Domínguez. Hablaremos sobre su vida, dedicada a deslizarse a través del surf, el skate, el snow y la vida. Bueno, Chus, pues nada, gracias por compartir este momento conmigo hoy. Y me gustaría empezar por, bueno, no sé si es una anécdota, pero sí algo que de pequeño, ¿no? me llama mucho la atención del patín y del surf. Y era ver esas fotos de las primeras personas que empezaron como a patinar en piscinas, ¿no? Era como el ver esas fotos en blanco y negro me llevaban a decir, joder, ¿cómo fueron esos momentos, ¿no? En los que, porque ahora vivimos, ¿no? Y vemos eso con más frecuencia, ¿no? Pero decía, ¿cómo tuvo que ser el tirarse por primera vez de una piscina, ¿no? Esa sensación de decir, venga, me animo, ¿no? Y lo hago. Y bueno, pues me gustaría un poco empezar por ahí, la verdad. Vale, hola, buenas, gracias por invitarme, un placer. Es una buena pregunta, es una pregunta muy, muy interesante y muy, muy bonita a la vez. Es una cosa que va fuera de aquí, fuera de Europa, ¿no? Porque aquí no hay piscinas, no existen piscinas para patinar redondas. O sea, yo las busqué y no las encontré en su día. Entonces estamos hablando de Estados Unidos, por supuesto, donde empezó este tema. Y a mí me lo han contado gente que lo hizo en su día, ¿no? Y bueno, pues es una cosa que la gente empezó a patinar cuando no había olas, pues a finales de los 60, a mediados de los 60, pues el Sea Walk surfing que se llamaba, que era patinaban descalzos, con patinillos así como muy, muy rudimentarios, y fue evolucionando un poquito, pues empezaron un poquito con las cuestas, hasta que de repente como los surfistas surfeaban olas y se pegaban sus girotes, por decirlo de alguna manera, pues encontraron piscinas que existían en California, porque las piscinas en California son redondas y están hechas de unos materiales que son como de una especie de hormigón acabado bastante lisito, para que el tacto de los pies para los que se bañen sea agradable y tal, pero sobre todo redondas y con multi-infinitas formas y millones de piscinas por todo California. O sea, entonces empezaron a patinar ahí. Y fue, pues fue, imagínatelo, para ellos sería un bombazo. Fue el real nacimiento del skate en vertical. Primero hacían unos carving, luego ya empezaron un poquito ya a hacer más girotes, hasta que empezaron a hacer hasta grinds y aéreos. Y bueno, yo lo que me han contado algunos amigos que conozco que experimentaron eso era como... Sí, como el tirarse, ¿no? Un flipe. Tuvo que ser, sí, igual eso. Empezaron por abajo, ¿no? Y luego sí, ya eso, iban poquito a poquito, un flipe. ¿Y con qué se tiraban? O sea, ¿cómo eran los patines, no? O por lo menos, ¿cómo eran los primeros patines que se empezaron pues a eran usar? Muy estrechitos, claro, muy, muy estrechitos y muy, muy rudimentarios. Pues los patines de la época, estamos hablando de mediados de los 70, más o menos, cuando empezó ese boom, o un poquito antes. Igual también había gente que se había metido a finales de los 60, pero claro, eran unos patines, pues que las primeras fotos realmente que hay de alguna piscina, estamos hablando de los finales de los 60, pues yo creo que Henry Fletcher, el padre de los Fletcher, fue uno de los primeros, entre un montón de gente, claro, porque había tantos surfers en los 60 en Estados Unidos y en California que los patines eran muy, muy rudimentarios, muy, muy rudimentarios. Ten en cuenta que hasta finales de los 70 los patines no ancharon. Vale. Estamos hablando de patines como de 6, 7 pulgadas o menos,
hasta los... O sea, que el hasta pie entraba justo, vamos, me imagino, o sobraba incluso. sobraba, eran muy estrechos, todavía no habían evolucionado. En el 78 los patines todavía eran bastante estrechos. O sea, hazte una idea, primeros de los 70, finales de los 60 eran muy, muy, muy rudimentarios. ¿Y cómo encuentras tú el skate, ¿no? O sea, ¿cómo de repente aparece en tu vida? El skate en mi vida fue una cosa de pura casualidad. O sea, fue una cosa que yo no recuerdo mi vida sin un skate debajo de mi brazo. O sea, no tengo recuerdos antes de eso. Yo creo que con 5, 6 años por ahí, en Gaztañaga, una tienda que había en Amesti, recuerdo que mi madre, a mí y a mi hermano, yo tenía un hermano mayor que es con el que he patinado siempre y es con el que he patinado en esas edades de las primeras y tal. No sé por qué, había unos patines en la tienda o nos atraían, pues como a un niño le atrae un balón de fútbol, le atraen unos patines, unos rollers, o le atrae un balón de baloncesto, porque son cosas como que te atraen, ¿no? Cosas. Y mi madre nos compró dos skate, me acuerdo, dos Sancheskis, muy básicos. Yo creo que fue, no sé, sería 72, no sé, yo era un enano, vamos, de la bomba. Y bajábamos sentados. Me acuerdo que nada más comprarnos el patín, ya bajamos la cuesta de Gaztañaga sentados, porque al principio se iba sentado, eran patines sin lija, y ahí comienza la historia. A partir de ahí, pues teníamos un grupo de patinadores, de amigos en una urbanización que vivíamos en Guecho, en Bidezábal, y todos de repente tenían patín. Había un amigo mío también que tenía un Becar, que es un patín, era una marca, yo creo que era catalana, o de otro, no eran Sancheskis, también muy rudimentarios, y ya nos juntamos como 5 o 6 y empezamos a bajar cuestas, pero muy enanos. Yo creo que éramos 6, 7 y íbamos evolucionando, claro, de repente cada vez más, y esos son mis comienzos. ¿Qué pasa? También habíamos tenido unos principios con las goitiberas a la vez, o antes incluso. Yo creo que recuerdo que con mi padre yo creo que nos hizo una goitibera, que estaba muy de moda en aquella época, también era una movida bastante guapa, saber, ¿no? Sí, usamos, sí. De hecho, las goitiberas me gustan también a mí. Son antes que el skate. Son antes que el skate. Aquí en el País Vasco creo que sí. Yo usaba, sí. Recuerdo que sí, mi padre me animaba mucho como a tirarme por cuestas. Pero claro, al final un skate, el control que tienes sobre el skate bajando una cuesta es mucho. Con la goitibera va súper descontrolado, los rodamientos derrapaban para todos los lados y eso. Claro, sobre todo que cuando empezaste a patinar, pues las cosas también estaban como estaban. Me refiero, ¿no? En cuanto a infraestructura para poder patinar, o sea, todo eso, ¿no? Me imagino que era impensable. No había nada hecho para... No, para patinar no había nada. Lo que había era millón, porque tenemos la suerte de haber empezado a patinar en Guecho, en Algorta, Guecho, Neguri, todas esas es una zona de cuestas impresionante. Claro. O sea, impresionante. Claro. Y ya cuando empezamos a balanzarnos sobre las cuestas, ya como más, pues ya de repente poniéndole lija a los patines, que íbamos a las ferreterías y las pegábamos con cola, porque claro, los patines no tenían lija. Empezamos a descubrir más patinadores que había, porque al haber surf en Guecho y haber una buena cultura y una buena escuela, había surfistas. O sea, estaba Chemari, el Araña, que había sido patinador del equipo Pepsi con Sancheski, que yo no lo sé. Vale. Había mucha cultura, había un montón de patinadores. Pepe Toni, el surfer este, que también también patinaban, habían ido a Londres, habían traído patines, había gente que se montó sus skates antes que nosotros. O sea, yo no soy realmente la primera generación, no soy la primera generación, había generación, Jorge Inver y estos patinaban, Guillermo Solán, había muchos patinadores que luego fuimos conociendo que eran mayores que yo y mi hermano. También luego yo conocí a Javier Labaz, que es el arquitecto con el que trabajo ahora construyendo pistas de skate. A ese fue la primera persona que vio una rampa de skate de verdad, ya una rampa en una pared guapa, como de, no sé si era 1,5 metros, un par de metros. ¿Se la había fabricado él? Se la había fabricado él. Esto ¿Y ya era un poco más... ¿De madera? De madera, claro, sí, de madera. Madera, robábamos, ibas a las obras, robar las maderas y te hacías una rampa. Ya había empezado... ¿Y cómo hacías la curva, no? Porque qué complicado me parece así. Era el do it yourself de antes. Ahora no sabes, ¿no? La movida que hay ahora, hazlo tú mismo de ahora, pero era lo mismo, pero en los 70s, mucho más rudimentario. Claro, no había nada. Solo, bueno, Javi Labad y estos que eran más mayores que nosotros, y había unos cuantos chicos más, había unos, no me acuerdo los nombres, amigos de Javi Labad y así también,
tenían revistas, que en esa época, claro, en el 76, 77 había la Skateboarding Magazine, venía de Estados Unidos. Y ese era... Ya podíais la ver lo información era esa. Claro, ahí había bowls y había pistas de skate de hormigón, que eso ya era la bomba. ¿Y aquí no probasteis? O sea, quiero decir, al ver, quiero decir, veías las revistas, por ejemplo, ¿no? Los bowls y las piscinas. Aquí no había opción de poder probar eso. No había pistas de skate. Ni piscinas, quiero decir, no había nada. No había nada. No había nada. O sea, que había que hacérsela. Había que hacerse las rampas. Eso es. Vale, vale. Y de ahí la transición a la cantera, o sea, es decir, ¿no? Porque yo me acuerdo que, bueno, yo también soy de la zona, ¿no? De Algorta, y me acuerdo cuando era pequeño, no sé, la cantera siempre ha tenido como algo especial, ¿sabes? Yo bajaba, recuerdo que combinaba entre patín y patines también. Y siempre que bajaba allí, bajaba con mi madre, recuerdo cuando era muy pequeño, me llamaba la atención. Luego me fui enterando, más tarde me fui enterando que la cantera tiene una historia, ¿no? Que es como de las primeras pistas que hubo en España, ¿no? Y igual que las arenas también, ¿no? Que fueron como de las primeras. Y se puede también apreciar, ¿no? Por cómo están hechas. ¿A ti en qué momento te cogió? O sea, ¿qué edad tenías cuando eso se hizo? ¿O cómo se hizo? ¿De dónde vino la idea de La hacerse? cantera, que es más posterior de todo esto que hablamos, fue un cúmulo de intentar que el ayuntamiento nos haga una pista de skate, que estuvimos peleando, ¿no? En el cual fuimos muy activistas, yo y mi hermano y unos cuantos, y había bastante gente más, pero fuimos muy activistas para que se haga. Tardamos unos cuantos años en que se hiciera. Yo creo que fue desde el 82 o así que estaríamos peleando hasta que se hizo en el 87. Uh-huh. Y fue una historia bastante bonita también, porque bueno, en aquella época conseguimos trabajar en algún parque infantil que había en Fadura, y había un individuo al cual le agradezco, y hace mucho que no sé nada de él, Eugenio Gandiaga, era el director del aula de cultura de Guecho, que era un tío, no sé dónde estará, pero bueno, si me está oyendo le quiero agradecer en el alma todo lo que hizo por el skate, el tío, porque era un tío muy especial. Hacía también, por ejemplo, conciertos de blues en la playa. O sea, era un tío que hacía cosas lo sentía, ¿no sabes? Y nos veía patinar y no sé por qué, no sé cómo dimos con él, pues le pediríamos alguna ayuda o algo, y en un parque infantil nos dejó y nos pagó el hacernos una rampa guapa, con materiales buenos, con los tornillos comprados en las ferreterías, con planchas de madera buenas, no robadas en las obras y a lo me cago en 10, como llevábamos haciendo rampas mogollón de años, ¿no sabes? Uh-huh. Y la verdad es que estuvo muy muy bien. Hicimos una rampa muy 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 guapa, y así como con vertical, tipo como la de la cantera, así con 2 metros, con vertical, pues nos gustaba que fuera cañera. Uh-huh. Hicimos luego una pequeñita con un plano inclinado también para aprendices. Y currábamos en el parque infantil en Navidades, nos daban curro y íbamos ahí, venían los chavales. Me acuerdo pues de venir Kepa Cero, pues con 4 años o algo así, ahí a darse leches y así, o sea. Y esa etapa también fue muy chula. Y de ahí, con Eugenio, trabajando con él, conseguimos, mediante mogollón de reuniones y tal, hicimos como alguna manifestación por Arrigúnaga también, por ahí, como un mogollón de patinadores. E incluso me acuerdo que hubo algún chico, Iván Basáñez, un escultor muy famoso aquí de Guecho también, hizo una escultura como para enseñarles al ayuntamiento lo que era. Claro, nadie sabía lo que era el skatepark. ¿No? En realidad la cantera ha sido el tercer skatepark de España, porque hubo uno en los 70s en Arenys del Munt, al lado de Mataró, por ahí en Arenys del Munt se llama el pueblo, pero era privado y duró, en el 79 creo que lo construyeron, duró no sé si llegó a un año. Lo cerraron porque no funcionaba y era una cosa privada. Yo estuve a punto de ir, éramos muy pequeños, y al final, para cuando ya conseguimos preparar un viaje, lo habían cerrado. Y luego en Madrid hicieron el Parque Sindical, en Puerta de Hierro, que ese es el segundo. Ese ya está muerto. Y el otro, el antiguo, el de Cataluña, lo han desenterrado hace unos años y se puede medio patinar. Están los locales. Sí, es un proyecto muy bonito. Lo están trabajando y lo están arreglando. Y luego la cantera, como ese estuvo enterrado un mogollón de años, fue el parque más antiguo durante mogollón de años. Claro, la cantera desde el 87 ya es muy viejo. Ha habido millones de reformas, millones de cosas que se han ido haciendo. ¿Y qué habían? ¿Tú recuerdas que había antes ahí? Unas campas.
Había unas campitas ahí. Ese fuerte, o sea... Ese fortín exactamente, yo creo que era un fortín antiguo que serviría para... Creo, Eso me lo he preguntado, porque como está ahí no creo que servía, porque era un antiguo fortín para años atrás, para defender el Abra y todo eso. Creo que iban por ahí las cosas. No lo sé a ciencia cierta exactamente si es por eso, pero le da un rollo a la cantera de la leche. Sí, le da. No, joder, sí que es cierto que la gente que viene de fuera y así. La ubicación, el cuando ve el sitio sí, es de alucinar, sí. Y bueno, o sea, vamos un poquito ya en la historia, no sé qué decir. Patinabas, ¿cómo fue la relación con el surf y bueno y con el snow que también practicas? Es decir, con todo, yo lo que veo es que al final un amante del deslizamiento, ¿no? Bueno, va todo unido, ¿no? Yo empecé skater, claro, con aquel patín y tal. Luego esquiábamos. Mi madre es profesora de gimnasia y siempre ha sido muy deportista, sí. Y sí daba clases en las sanitarias ahí en una huerta. Y le gustaba esquiar. Entonces yo desde muy pequeño recuerdo que iba a la nieve a esquiar. Y claro, esquiábamos, nos lo pasamos, ¿no? Era súper divertido. Descubrimos el skate. Y claro, una vez descubierto el skate, pues claro, con la movida que había del skate en el pueblo, descubrimos el surf, súper rápido además, súper rápido. Y mis primeros comienzos con el surf fue un profesor de inglés, una profesora de inglés que nos daba como alguna clase particular, me acuerdo que venía a casa, pero también éramos muy enanos, yo creo que teníamos 8 años o así. Y me pues mi marido tiene una tabla de surf, que, como nos veían patinando ahí, ya nos habíamos puesto alguna rampita, súper enanos en la urbanización donde vivíamos. Y nada, me ha dicho que os regala la tabla, ¿la queréis? Y nosotros, sí, pues claro. Y nos regaló una Santa Marina, una tabla roja que estaba desguazada, pero ahí vamos. Y ya empezamos a ir a la playa súper enanos. Y bueno, ahí fue el descubrimiento del surf, que es una historia muy, muy larga, que hasta hoy, una enganchada brutal. Y luego a la vez el snow fue un poquito más tarde, claro, el snow no existía. Así como el surf sí existía, y había skaters también generaciones antes a las nuestras, estaba Arenys del Munt, había gente de Madrid que también patinaban, la gente está de Caribbean, pues tenían también había diferentes como cuadrillas por España, no muchas, pero había algunas. Y mi hermano se fue a estudiar a Estados Unidos yo creo que fue en el 81, en el 82, seguíamos siendo muy enanos, y me mandó una foto haciendo snow, pegando un salto ahí de 2 metros y cartas escritas. Claro, en aquella época no había internet, no había nada. Y mandó una carta, Chus, tienes que probar esto, es una pasada. Mi hermano y yo éramos uña y carne de enanos. Hasta que luego ya pues, nos hemos ido separando un poco más, todavía surfeamos, íbamos a la nieve juntos, pero en esa época éramos como... O sea, que es mucha edad. 2 años. 2 años. Pero éramos como zipizape, o sea, estábamos siempre juntos, íbamos a patinar siempre juntos, íbamos a surfear juntos, íbamos a la nieve, ¿no? Juntos, sí. Como crecer así. Mi hermano Miguel, sí, tengo una relación muy... de mis hermanos, pues un poquito como el que más, ¿no? Aunque tengo 4 hermanos más, pero bueno, ahí había un vínculo muy guapo. O sea, íbamos a las noches a bajar cuestas, era una cosa muy especial. Y a partir de ahí empezamos a hacer snow. Luego vino de Estados Unidos, nos hacíamos nosotros los snows, no había snows, no existía el snowboard en España. En el 82 no existía. ¿Qué pasaba? Que todo que todo venía de allí, ¿verdad? O sea, es decir, que al final es... Sí. Aquí fue siempre como, bueno, pues poco a poco, después, un poco más tarde, sí. En Estados Unidos hacían snow a finales de los 70. Creo que habíamos visto algún vídeo por ahí, no sé si, no me acuerdo del nombre, había algún vídeo por ahí antiguo que hacían surf y se metía alguna imagen ya como de snowboard, muy precario. ¿Y cómo lo hicisteis? Los snows. Sí, ¿cómo los hacíais? Los primeros snows los hicimos con un planking. ¿Te acuerdas de los plankings? Sí. Pusimos unas gomas, mi padre nos trajo unas gomas para hacer como una especie de foot straps o algo así. Sí. Y fuimos a Stun, me acuerdo, con el planking. ¿Y los pies? Los pies con un foot strap, ya te digo, como pero unas gomas atornilladas. ¿Una bota de monte? Bota de monte, y polainas, y vaqueros, súper precario. Pero ya esquiábamos, sabíamos... La historia es que conocíamos el medio, o sea, sabíamos lo que era el hielo, sabíamos lo que era la nieve polvo, sabíamos que la nieve guapa era un buen paquetón, sabíamos eso, ¿no sabes? Porque esquiábamos, y esquiábamos bien, mi hermano y yo se nos daba bien, y esquiábamos, me acuerdo que antes de conocer el snowboard, esquiábamos en Astún, que tiene un freeride alucinante, que son todo rampas naturales.
intentamos hacer surf, claro, pero vas con 2 esquís, que no es lo mismo, que aunque es una gozada, no es lo mismo que ir con una pieza, ¿no? Claro, que vas claro. mucho más... Es mi opinión, a mí me gusta más y eso, no tengo nada contra los esquiadores, de hecho de vez en cuando esquío y tal, pero claro, ya empezamos a hacer snow y flipamos, o sea, decimos, esto es la bomba. Y de hecho, la primera vez que hicimos snowboard fue en el monte de Verango, que nevó en el 83. Vale. Nos fuimos con el planking a probarlo, solo hacíamos un par de bajadas y tal, pero vimos que funcionaba bien. Entonces ya dijimos, bueno, hay que llevarlo a Astún, el cacharro este. Y en Astún fliparon, no nos querían dejar subir una movida ahí en la telesilla. Pero no sé que qué. era, ¿cómo era? No era muy largo entonces. No, un planking era, pues O sea, eso, creo que era 1,20. Son 1,20 y le pusimos unas gomas y también como una cuerdita por detrás para que no se te mueva el pie y tal. Luego fuimos evolucionando con los plankings, le poníamos hasta clavitos para que no derrape. Pero claro, no nos dejaban subir, no nos querían dejar subir. Decían que trineos no. Yeah. Nos costó convencer, al final conseguimos que nos dejaran. Claro, digo, oye, que nos hemos pagado aquí el forfait, tenéis que dejar que subir, que no, que esto que no es un trineo. Y se partía el planking en el pie de adelante, como es muy fino, cuando ibas muy rápido, cuando pegabas, me acuerdo, mi hermano y a mí nos pasó pegando típico button o un giro muy rápido, cascaba en el pie de adelante. Y me acuerdo que le pusimos al último modelo le pusimos una tabla más gorda, 2 tablas como muy gordas hasta la punta, para que no cascara, y ahí conseguimos que vaya mejor. Y después ya nos hicimos ya con fibra de vidrio, con un amigo que trabajaba muy bien en la fibra de vidrio, con Andrés Benito del Valle, que era un pionero también, un aventurero, que le gustó mucho la movida y sabía trabajar la fibra de vidrio, y nos ayudó y nos hicimos unos de fibra de vidrio que eran copias de unos Burton de los primeros de los 80 también. Y ya con eso ya íbamos... Que fue llegando luego también de Estados Unidos todo el material aquí, ¿no? Sí, pero con esas tablas de fibra de vidrio ya que nos hicimos ya de unos 65, ya grandes y tal, ya íbamos como locos. Con eso ya voy como ahora. Con esas tablas íbamos como vamos ahora. No tenían cantos de hierro ni nada y nos daba igual. Y, a ver, por una parte, o sea, veo como las 3, ¿no? Las 3 ramas, ¿qué dirías que tienen para ti en común? O sea, es decir, ¿cómo conectan entre sí en tu vida? A ver, son 3 cosas que son las 3 una maravilla, pero yo lo definiría como que, no sé, la libertad que me da cuando estoy en ello, no sé. Me siento libre, no pienso en nada y me siento bien, y bien sea patinando, haciendo surf, haciendo snow, no sé. ¿Y hay alguna forma que tengas para elegirlas? Es decir, ¿piensas en cuando haces una o te dejas llevar? No, al final sí que hay veces que patino más pensando en surf y digo, voy a darle un toque más como más surfer ahora a patinar y tal. O hay veces que estás haciendo snow y puedes pensar que vas más haciendo surf cuando hay un buen paquitón, rollo más giros, más clásicos, pero el snow también tiene el rollo ese de que es muy... El freestyle del snow ahora es una burrada, ¿no? Tablas bidireccionales, vas para adelante, para atrás... Es como esto, cada deporte tiene tantas diversidades y tantas cosas, y luego el surf, pues también. El surf es más, las olas se mueven, es otra cosa que tiene. Es todo distinto. La montaña me maravilla, me encanta el monte como tal, o sea, el estar en el monte y subir a un monte fuera de lo que son los remontes, subir por ahí con una tabla, con raquetas o con una split. Disfrutar de la montaña como tal, ¿no? Y luego pues deslizarte por ella. Y el skate es muy urbano, que también tiene otro punto. O sea, que es chulo como ver, joder, la gente que ha tenido oportunidad de patinar, ¿no? O de ir a la montaña con normalidad, o que ha podido hacerlo, las sensaciones que se perciben, ¿verdad? O sea, quiero decir, cómo sientes, ¿no? Cómo sientes el poder, pues bueno, por una parte sentirte libre en esos terrenos, pero también a la vez, la sensación de poder ir, ¿no? De poder experimentar todo ese deporte, como puedas definirlo, en un lugar tan natural, tan diferenciado de la vida habitual de las personas, ¿no? Que al final, a veces digo, hay mucha gente que no ha experimentado nunca esas sensaciones, ¿no? Que tú, por ejemplo, que yo también, yo surfeando, ¿no? Pero percibes cada día, ¿sabes? Es curioso, ¿verdad? Cómo algunas personas, pues bueno, hacen un tipo de vida
otras hacen otro, pero en el fondo de todo es como, sí, ver que, bueno, hay gente como que no, parece como que no va a poder conectar, ¿no? Con esas sensaciones, conecta con otras, ¿no? Pero al final no hay un vínculo natural que les una, ¿sabes? No sé si me explico. O sea, es decir, es como que todos vivimos una experiencia, ¿no? Todos estamos viviendo esto. Pero es curioso cómo en toda esa experiencia el contexto natural no está en todas las personas. ¿Me explico? Hay gente que vive esta experiencia, pero no conecta o no tiene la posibilidad de conectar en su día a día con un medio natural, que es la esencia de nuestra vida, ¿no? Y al final, una de las cosas, por ejemplo, que yo percibo es que el poder hacerlo nos devuelve a casa, ¿no? Nos devuelve a esa sensación primaria, inicial, ¿no? En la que nos sentimos de alguna manera como conectados, ¿no? Porque más allá de que surfemos, más allá de que patinemos, bueno, patinar justo, igual es lo que dices, es más urbano, ¿no? Pero sí, la montaña, ¿no? Que yo no hago snow, pero sí, pues me gusta mucho subir al monte, ¿no? Dices, ostras, más allá de todo lo que podamos hacer ahí arriba o en el agua, es esa conexión, ¿verdad? Hay algo profundo que te lleva a un lugar en el que dices, ostras, esto es parte de mí, ¿no? Esto es... Y a veces digo, joder, pues cuando veo a personas que igual no han podido experimentarlo, ¿no? No que me dé pena, pero digo, joder, qué chulo si la gente pudiese siempre tener la oportunidad de poder conectar con algo así, ¿no? Y volver a sentirse de esa forma. Sí, es una cosa muy chula, pero bueno, hay mucha gente que igual con el tema de estos deportes de deslizamiento no se les ocurre o les da miedo o no lo han llegado a conectar. Pero sí hay mucha gente que con otros deportes lo conectan. Pero sí también entiendo lo que dices, que la gente, pues bueno. O sea, digo que ahora, por ejemplo, pues sí, hay muchos deportes, o sea, tenemos mucha variedad de deportes, ¿no? Y todos ellos, la gran mayoría se sustentan en la competición. Que va, pues, para mí es una parte superficial de la propia actividad, ¿no? Te estás moviendo, hay un deporte y tal. Pero quiero decir que al final, a veces es una reflexión que tengo, digo, ¿por qué hay gente, ¿no? que decide hacer surf y no decide jugar a fútbol? O no decide jugar a baloncesto. Que al final es diferente. O sea, la conexión que hay con el entorno, la conexión que hay con uno mismo es diferente. O sea, cuando tú juegas a fútbol, por ejemplo, y no es desprestigiar el fútbol ni mucho menos, pero no es lo mismo que surfear o que ir a la montaña o que meterte en el mar. Es diferente de algo, ¿no? Y es algo interno en nosotros, ¿no? Que yo creo que nos conecta con esas sensaciones que queremos. Hombre, yo personalmente lo veo como que son deportes que estás muy, muy conectado con la naturaleza, que es una cosa que a mucha gente nos encanta. Y yo igual he dado con estos deportes, pero si no, igual hubiera dado con el alpinismo o, no sé, o ir con una piragua a remar por el mar, no sé, porque son pero cosas... conectados, quiero decir, Sí, pero con un medio natural. Con un medio natural, por supuesto, estamos hablando de un medio natural. También luego el skate es muy urbano y esa es la otra cara como de la moneda, no es demasiado urbano, pero que también te da como esa libertad. También hay deportes urbanos que son muy guapos y muy adrenalínicos, pero no tienen ese toque tan natural. Por ejemplo, surfear, a mí lo que más me gusta de surfear es el hecho de, por ejemplo, de viajar, el conocer sitios nuevos, el ir con tus amigos, aunque sea en la playa de casa, ¿no sabes? Estar con... O sea, a veces sí dices, voy a surfear solo, pero si estás con un par de amigos, yo creo que lo disfruto más, ¿no sabes? Que ahora está todo lleno de gente, ¿no sabes? Pero bueno, aún así puedes surfear en sitios donde no haya gente. Y la montaña, es que la montaña, no sé, tiene algo que... ¿Qué tiene? La montaña es algo muy especial, es mágica, la montaña es mágica. Hay una paz en la montaña. Sí, porque te veo, cuando hablas de surf, o sea, también noto que hay Sí. no hay algo, pero cuando hablas de la montaña veo que hay como, no sé, algo Sí, la montaña no se especial. mueve. La diferencia que tienen el mar y la montaña es que la montaña no se mueve, está quieta. Bueno, cuando hay aludes y eso, no, que también se mueve, hay que tener cuidado y hay que saber respetarla. Pero el mar se mueve, estás ahí, es como más, el mar es como más, hay que tener mucho respeto también con el mar. Pues la montaña también, cuando te metes en la alta montaña, es delicada y tiene también, es otra magia, es distinto, no sabría cómo expresarlo, es como mágico, es como algo mágico, no sé.
Sí, el silencio también. Igual también mucho No, puede ser la separación con la sociedad. sí, estás muy perdido cuando nieva, eso, sí, sí. Muy tranquila, es muy tranquila. Bueno, tú vas al monte, ¿no? Sí, Entiendo, ¿no? a mí me gusta mucho Es eso. muy bonito, pues. Me gusta la separación, o sea, sobre todo aquí me gusta que tenemos montaña, bueno, no muy Sí, alta, ¿no? sí, Pero bueno, puedes ir al monte cada día, ¿no? sí. Está cerca y la sensación que tengo sí es cuando vas, pues que hay mucha separación, o sea, en poco tiempo te separas mucho y ves, bueno, cómo la vida puede ser de otra manera, ¿no? O sea, al final estamos como inmersos en un contexto social en el que vivimos, crecemos y creemos que pues es parte siempre de nuestra vida, ¿no? Pero al irte es como que vuelves de nuevo a esa conexión. Sí. Te evades, no sé, es como que... Pero me pasa lo mismo con el mar, ¿eh? O sea, es muy parecido. Te vas a... Tienes la suerte de irte con una piragua o con un paddle a darte una vuelta por el mar en un sitio tranquilo. También hay una paz ahí muy curiosa cuando el mar está muy tranquilito. Una piragua, un barquito de remos o de motor, te vas por ahí por el mar y también es maravilloso. Y luego, hablando un poco del desarrollo en cada deporte, ¿no? En cada disciplina, ¿no? En el crecimiento en ellos mismos. ¿Crees, o sea, ¿crees que es necesario la competición tal como la estamos percibiendo ahora? Es decir, bueno, siempre ha estado, ¿no? Pero ¿crees que es necesario la competición como la percibimos ahora, como la podemos apreciar en la gente que se dedica profesionalmente, para que uno vaya creciendo y desarrollando sus habilidades? Bueno, la competición, yo no he sido muy de competición nunca, la verdad, siempre he sido más de disfrutar, pasármelo bien, pero entiendo la competición. Ahora las Olimpiadas, bla, 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 es como que evoluciona el deporte, es como una forma de evolución, ¿no? O sea que tampoco lo veo mal, ¿no sabes? Es una cosa que está ahí, el que quiera puede competir y el que quiera no puede competir. Es como el fútbol es una competición, también puedes ir a jugar a fútbol con tus amigos o no. En estos deportes lo bueno que tiene la competición es que es donde la gente llega como al máximo de tus posibilidades, ¿no? En la competición, tanto en skate como en surf y en snow, y se ve cómo evoluciona y evoluciona y evoluciona. Pero también como en muchos deportes, ¿no? Jugando a pelota a mano, a pala, la gente... En la competición tienes que sacar el máximo de ti para poderle ganar a otro o, entre comillas, ser el mejor. No sé si lo estoy diciendo bien. De la otra manera que hay es disfrutar de tu deporte, de tu actividad, de una manera mucho más libre, ¿no? Que también están ahí, cada uno puede elegir su historia. A mí me parece que no me disgusta la competición. De hecho, sigo todas las competiciones de estos deportes y de muchos más, porque me gusta, veo el deporte llevado como al extremo, ¿no? En cada disciplina de cualquier deporte que sea, ¿no? Pero bueno, se está convirtiendo también en un poco locura, ¿no? Ahora también hay, lo que no me gusta es ver a chavales que solo surfean o patinan o hacen otros deportes solo con el chip o el enfoque de la competición, que parece que a veces se olvidan de disfrutar de lo que es realmente lo que están haciendo, ¿no? Que si no estás disfrutando de lo que estás haciendo, es como que no merece la pena. Pero esto es como en la vida misma, ¿no? Hay mucha gente, y yo eso siempre lo he dicho, que trabajamos, todo el mundo tiene un trabajo, pero hay mucha gente que trabaja y parece que su trabajo no le gusta. Entonces no lo está haciendo, entre comillas, bien. Entonces, si realmente no sientes satisfacción por el trabajo que estás haciendo, no lo entiendo tampoco muy bien, ¿no? O sea, te tiene que gustar, ¿no? Vivimos, pues no sé, antiguamente los granjeros trabajaban porque, bueno, tenían que labrar la tierra y les gustaba. Había una tribu por ahí, no sé si era de Polinesia y tal, que escribió un libro y hablaba de esto y me parece muy interesante. O sea, te tiene que gustar lo que haces, ¿no sabes? Compites, vale, pero te gusta, estás compitiendo y te gusta, ¿no? O sea, disfrutas con ello. O solo estás compitiendo porque quieres ser el mejor y de repente no eres el mejor y no estás a gusto, ¿no? Sí, quizás más por un reconocimiento Eso es. Yo lo exterior. veo como así. ¿Y cómo has ido adaptando tu vida? O sea, al practicar estos tres deportes, ¿no? Que al final, joder, requieren de mucho tiempo, o sea, requieren de tiempo, requieren de dedicación, ¿no? Al final el poder... Bueno, la verdad es que ha sido porque como disfruto tanto cuando los practico, pues el momento que tengo para disfrutarlos, pues lo disfruto al 100%. Soy padre, tengo 2 hijos, tengo un hijo y una hija maravillosa, una mujer maravillosa y bueno, tuve la época de que los niños tienen un poco menos tiempo, entonces cada vez que iba era disfrute puro y duro y de eso se trata.
Y trabajabas, y luego Trabajaba, cuando podía iba a hacer una cosa u otra. He tenido suerte bueno, pues que tengo tiempo. Me he organizado también. Buscas un trabajo en el cual el tiempo te lo puedas organizar tú. No que el trabajo te organice el tiempo a ti. O sea, no sé si me he expresado bien. Sí. Sí, al final como poder organizarte con lo que haces, ¿no? Y poder exprimir. Luego es curioso también en estos tres deportes que están tan ligados, ¿no? En el fondo, ¿no? Y que generan mucha expectación en las personas que los practican. Es interesante como, por ejemplo, el patín, ¿no? Hay un momento en el que yo recuerdo cuando era más pequeño y empecé como a patinar un poco, en el que no te daban miedo las cosas. O sea, es decir, ¿no? El factor del miedo, igual al ser joven, ¿no? Y lo veo también en los críos, ¿no? Que se tiran de las... Y les veo como con ganas, ¿no? Al que le gusta le veo como con ese empuje a no pensar, pero como al final pues van pasando los años y llega un momento en el que el miedo te empieza como ¿no? Y el pensamiento que viene de ese miedo te empieza como a ir coitando, ¿no? Joder, a ver si te vas a hacer daño, a ver si te vas a hacer no sé qué. Eso es la leche, ¿verdad? Porque al final llega un momento en el que puedes ir como dejando de practicarlo, ¿no? A ver, pero también pasa en todos los deportes esto, ¿eh? Al final nos hacemos mayores, que eso también influye, y de pequeño pues siempre te atreves más y todo eso, pero al final comes, o sea, ronchas, como decimos los skaters. Si dudas, ronchas, o sea, y al final la hostia te la vas a dar sí o sí. Y incluso de mayores y de mayores, pero al final, no sé, hay algo, por ejemplo, los skaters, que es un deporte muy, muy duro. También el snowboard es muy duro en condiciones. Bueno, todo el surf también es un deporte muy duro, ¿no? Cuando son las heavies. Pero bueno, si te das un tarrazo de la leche y te has lesionado, no sé qué, si verdaderamente te gusta, vas a seguir. Ahí es donde está el verdadero espíritu de tu feeling con cualquier disciplina, ¿eh? No estoy hablando del surf, del skate, no hablo con todo, pues lo mismo que un alpinista, o un esquiador, un boxeador, cualquiera, porque hay deportes en la vida que son muy duros y claro, cuando te vas a meter esa lesión, por decirlo de alguna manera, o ese tarrazo, si no lo sientes mucho, yo creo que lo dejas. Si realmente lo sientes, yo creo que sigues. Sigues a pesar de que tenga su riesgo. Sí. Yo pienso que sí, vamos, si eres un verdadero, si eres fiel a tus principios, o sea, pues los skaters, los skaters que comen, normalmente vuelven. Igual luego te vas haciendo mayor y vas a un ritmo más suave, pero es como que sigues. Es como que si lo dejas es muy difícil volver, pero si realmente sigues y te mantienes y lo llevas de una manera controlada, pues son como todos los deportes, ¿no? Al final, como el que anda en bici, puedes seguir andando en bici con 80 años y de hecho ahora hay un montón de gente mayor que surfea, que hace snow, que esquía, que hace un montón de deportes extremos a su nivel con edades muy avanzadas. Es un poco también como al final cuides tu cuerpo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque el cuerpo hay que cuidarlo, no vale también dejarlo cuando ya tienes una edad que vaya por su lado, hay que dominarlo, ¿no? Hay que controlarlo y ayudarle. Que comentas que tu madre era profesora de gimnasia, creo que eso también te ha podido... Bueno, ha llegado, ¿no? Quizás esa predisposición al... Sí, me ha ayudado. Nos metía al deporte desde muy pequeños. Nos hacía hacer gimnasia, o nos llevaba a la nieve, sí, me ha ayudado. ¿Y ahora cómo es el ser padre, me refiero? ¿Cómo ha sido la relación con tus hijos en cuanto a, bueno, pues que vean el deporte? O sea, que decir, se ven padres que imponen un poco, ¿no? El deporte, o sea, lo que está haciendo, como que quieren que sus hijos sean de la misma manera o que hagan cosas que ellos no han hecho, ¿no sabes? ¿Cómo ha sido la relación con ellos? O sí, ¿te han visto hacer el deporte? Sí, han visto el garaje lleno de cacharros desde que son pequeños, entonces es inevitable, ¿no sabes? No había un balón de fútbol, aunque han jugado a fútbol. Tengo un hijo que le gusta mucho el surf y jugaba al fútbol de enano, pero al final tenía esos cacharros en casa, los ha ido probando y le han encantado. A mi hija también, un poco menos, más a su manera, pero también sigue, hace snow, le gusta ir a la nieve, hace surf, patina un poco. ¿Y compartís el tiempo? Sí, hacemos cosas juntos. Y de enanos mucho más. Ahora ya son más mayorcitos, ya son mayores de edad. Ahora
van por libre un poco, pero sí, compartimos mucho. Y con mi mujer vamos mucho a la nieve, hacemos unos planes familiares como bastante agradables de disfrutar de la vida pues de estas maneras, o lo que hablábamos antes, también nos vamos un día al monte todos juntos a dar un paseo, sin cacharros, ¿no sabes? Solo, o a la playa, que también está muy bien, disfrutar de la vida de una manera tranquila, ¿no? Total. A nivel familiar. Sí. ¿Y cómo ves el proceso evolutivo que estamos teniendo? O sea, es decir, desde que hablabas de que empezaste a patinar, ¿no? O empezaste los primeros patines, que no fue hace tanto, porque, o sea, quiero decir, pues justo fue un año antes, o sea, la cantera se hizo un año después a la que yo nací. A la que estás diciendo el 87, yo nací en el 86. Vale. Y yo miro y digo, joder, desde el 86, o sea, desde que yo nací, desde que era pequeño, ¿cómo ha cambiado todo, verdad? O sea, quiero decir, es curioso porque hablabas de eso, ¿no? De que llegaban como revistas, ¿no? De fuera. A mí me pasaba un poco más tarde, pero con el surf también, que era como que siempre había como esa incertidumbre, esa inquietud de no saber, de querer viajar, de no conocer, de que todo... Me acuerdo cuando comprábamos algo, ya más tarde y tal, pero las cosas tardaban en llegar, o sea, tardaban 30 días, 15 días, o sea, había, yo creo que como un entusiasmo, ¿no? A esa espera, ¿no? De que todo pues tenía su proceso más o menos natural, ¿no? O el que existía en ese momento. Ahora lo que estamos viendo es pues cada vez mayor cortoplacismo, ¿no? Las cosas se quieren para allá. Podemos disponer de cantidad de tablas, de cantidad de accesorios. Yo a veces pienso esto, ¿no? Digo, no sé hasta qué punto el aparentemente tener de todo y parece ser como que se vive mejor de esta manera, pero a su vez, ¿no? Nos va como quitando ese brillo, ¿no? Sí, es complejo. Ahora tenemos ha habido una evolución y hay como un ultra sobre mega consumismo, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Que hay de todo el mundo tiene de todo, pero luego el fin es el mismo, ¿no? Y disfrutar de tu momento es también como sagrado, ¿no? Entonces, no sé, también te puedes... Ahora las redes es como que está todo lo que dices tú, ya, todo está aquí. Pero también te puedes ir por ahí a algún sitio donde las redes no existen, donde no hay conexiones, o puedes pasar de las conexiones. Entonces también hay que intentar... Creo que deberíamos simplificarnos más la existencia con todos los cacharros que tenemos y todas estas cosas de las redes. Al final vas a surfear y a veces parece que no surfeas bien porque dices, joder, tenía que haber traído la otra tabla. Sí, eso ¿no? voy también. Es como hay muy gracioso, que ¿no? al final es como... Entonces dices, ¿qué? O sea, hay buenas horas, báñate y pásatelo bien y ya está, ¿no? Y si estás con 4 colegas, pues todavía muchísimo mejor, ¿no? Sí, de hecho, hablamos, ¿no? De que es como es el fin, ¿no? Al final vemos pues un ritmo incesante, ¿no? Cada vez, pues bueno, más cortoplacismo, pero también un ritmo de trabajo pues, promovido por mucho estímulo, ¿no? Mucho móvil, todo, no, bueno, que no es un móvil, o sea, antes era un móvil, ¿no? Ahora al final es un superordenador en la mano al que llegan cantidad de cosas. Ahora el tema de la inteligencia artificial también, que pues se está como favoreciendo mucho, pero por otro lado yo también digo, joder, esto, o sea, al otro día me decía una amiga, joder, es que algo que tardo 4 horas en hacer, ahora lo hago en 2 minutos. Y yo le dije como, ¿y qué vas a hacer el resto de esas 4 horas? O sea, es decir, ¿en qué vas a invertir ese tiempo, no? Es como que asusta. Al final yo digo, no sé a dónde estamos yendo, no sé si esto realmente está favoreciendo al ser humano y a su evolución, o quizás pueda ser una forma de seguir como pues involucionando, ¿no? Sí, esa es una buena pregunta, ¿eh? Sí, o sea, ¿no? Son cosas que me pregunto, cosas que veo, Sí. que me generan inquietud. Tampoco encuentro una respuesta. Bueno, a nivel laboral es una maravilla, ¿no sabes? O sea, yo en mi trabajo estas cosas antiguamente eran súper complicadas de hacer. Buscar el teléfono de una cosa. Sí, ahora, ayuda, ¿no? En ciertas cosas ayuda. En ciertas ¿no? cosas ayudan, otras dices, joder, nos estamos metiendo en una maraña aquí que no sé si vamos a poder salir o...
incluso, yo qué sé, incluso con el teléfono móvil, ¿no? Sí. Y las redes sociales, Sí. en las que yo también pues estoy inmerso, ¿no? Y cuando te sacas un selfie, a veces digo, o veo, me saco yo, o veo gente sacarse, ¿no? Porque al final, y digo, joder, ¿en qué momento, no? Al final, ¿a dónde estamos? Sí, pero luego a la vez, o sea, con las ventajas que tiene el uso de todas estas tecnologías, a la vez parece que somos como los humanos, parece que somos como medio subnormales o algo así, ¿no sabes? Porque todos, o creo que casi todos los que tenemos un poco como de 2 gramos de... Sensibilidad. Sí, 2 gramos de sensatez en el cerebro, quería decir algo así. Sabemos que el planeta está fallando, ¿no? Que nos lo estamos cargando, que se están derritiendo los polos, que está subiendo el nivel del mar, que hay mierda y plástico por todos los lados del planeta. Somos súper inteligentes, cada vez el humano está consiguiendo hacer cosas más heavy y vamos a llegar a Plutón dando la vuelta por Marte y pasar por la Luna, no sé, cosas así. Y no somos capaces de pensar en lo que realmente tenemos que arreglar, ¿no? Entonces digo, ¿qué es lo que nos pasa, ¿no? ¿Por qué no, con este tema de las redes, por qué no nos ponemos en esto? Estamos gastando una millonada y tiempo y dinero en cosas, en las armas, que solo sirven para matarnos a nosotros mismos. O sea, me parece una estupidez, ¿no sabes? Y no lo arreglamos, ¿no? Y seguimos, y pones la tele y la guerra, y la ves en la tele en directo, que nos estamos cargando los unos a los otros. O sea, me parece que somos asquerosos. O sea, cuando veo eso digo, o sea, me odio, ¿no sabes? O sea, no sé, quiero dejar de ser humano, no sé. Eso es una cosa que no puedo con ella, me supera, no sé. Intento hacer algo, pero claro, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer? Es complicadísimo, ¿no sabes? Dentro de lo que hay, pues yo lo estoy intentando, creo que intentar ayudar por aquí, ayudar por allí, pero es complicadísimo. O sea, te pones a limpiar plásticos y no acabas. O sea, hay gente que lo está haciendo. Aparte que es también, quiero decir, al final evolucionamos mucho, ¿no? Tenemos cada vez trabajos más sofisticados o diferentes a los anteriores, ¿no? Como más, sí, no tan simples, ¿no? Yo creo que se ha ido como todo como enmarañando más. Pero a la vez es curioso porque ves que las personas, todos, tratamos de encontrar consuelo en aquello que nos lleva de nuevo, ¿no? A la simplicidad, a la calma, a las sensaciones que tenemos de niño. O sea, toda esa inocencia, espontaneidad que percibimos, a ese presente ¿no? que es innegable en la infancia. Es curioso cómo, pues bueno, unos hacen deporte, ¿no? Otros, yo qué sé, o fuman, o beben, o da igual, pero al final buscamos acciones que nos deriven a esa calma, ¿no? Y a esa simplicidad. O sea, digo que es curioso cómo ante pues tanta dificultad y una vida tan intensa en estímulos, volvemos y anhelamos siempre lo mismo, ¿no? A esa calma y a esa sensación de estar en paz ¿no? Y de vivir presentes, ¿no? Es como una especie de instinto, ¿no? Que tenemos que buscar tu paz, parece que es como... Bueno, hay mucha gente que no puede, que no vivimos en un nivel que no lo podemos permitir, que a nivel mundial... Pero sí, es como que al final la gente súper pobre, en los peores momentos, de repente, creo que son unos niños, se encuentran una lata tirada y juegan al fútbol con la lata y son más felices que cualquiera que tenga el mejor balón de fútbol del mundo, ¿no sabes? Y están ahí pasándoselo bien. Eso es una cosa guapa también que hay, ¿no? Pero que... Sí, yo creo que bueno, pues al final es reflexión, cuestionarse un poco, ¿no? A través también de la historia de cada uno, ¿no? Sí. Del pasado, de lo que se vive ahora, pues hacer como pues un barrido, ¿no? Ir viendo pues cómo ha sido todo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando todo. Y es uno de mis cuestiones, de mi trabajo también interno, ¿no? Pues sí, ver hacia dónde estamos yendo y si esto tiene sentido, si tiene sentido seguir creciendo aparentemente como lo estamos haciendo. Pues muchas gracias, Chus. Gracias. A ti.